Muchas veces me toca discutir, el bloqueo no existe. No, no, chico, el bloqueo existe. Te lo dice uno que solo para pagar lo que debe tiene que dar vueltas que son totalmente innecesarias. ¿Cómo no decir hoy con claridad que lo que está ocurriendo es genocida, es criminal, es injusto, es inaceptable? Porque esto será hasta que sea necesario o haremos todo lo posible. Cuba no está sola. Y Cuba no está sola, ¿no? Cuba no está sola porque no está sola. Bienvenido, Michele, a la Gracias, Salita de Laura. Alma. Un gusto tenerte acá. Recíproco, recíproco. El lugar está muy acogedor. Oye, quería preguntarte, ¿cómo es que llegas a Cuba, que conoces de Cuba? A ver, yo tenía, por supuesto, una visión de alguna forma, no sé cómo decirte, ¿no? Casi romántica, porque yo empiezo como líder juvenil de la juventud en mi país, 98, 99, yo soy del 80. Y nosotros empezamos durante el bombardeo de la OTAN contra Serbia. Ahí conocimos muchos de nuestros compañeros, amigos, con los cuales hemos seguido toda una vida. Después, en el 2001, fui uno de los líderes del movimiento contra la cumbre de los ocho grandes, el dicho Grandes Ocho de Génova, que terminó, fue el primer gobierno Berlusconi, fue una represión brutal, mataron a un muchacho de nuestro movimiento, nosotros llevamos 300.000 personas y yo era el más joven del comitato que organizaba aquel. A aquel tiempo tenía 21 años. Ahí fundamos nuestra primera asociación que estaba ya dedicada al sur de América, se llama Terra del Fuego, porque nos gustaba pensar a todos los sur globales. En aquel tiempo todavía no estaba matizada la idea de los sur globales, pero nosotros nos sentíamos muy conectados con el proceso latinoamericano. Y en estudiar el proceso latinoamericano, habiendo estado en los foros sociales de Porto Alegre, de muchachito, creo que tenía 19, 20 años, fue mi primera vez a Latinoamérica, ahí había encontrado Cuba. Se hablaba muchísimo, tú hablabas con cualquier latinoamericano y al final, antes o después, su conversación terminaba ahí. Pero he tenido que esperar después años para poder llegar a Cuba, porque de ahí yo trabajé por años por la Alianza Italiana contra la Mafia, del 2005 al 2012 como economista y llevando todos los temas del contrasto a la criminalidad internacional, o sea, toda la parte de economía oscura, la economía criminal. Nosotros hemos hecho cosas bellas. Este movimiento social italiano, es verdad que tenemos la mafia más antigua del mundo, la más fuerte a lo mejor, pero también tenemos la antimafia más antigua y la más fuerte y muy valiente. Y finalmente, después de años de deseos, en el 2011 llegó a Cuba. Pero por ahí estuve leyendo que tu papá tuvo mucho que ver con eso. No, a ver, mi papá era una persona normal. Mi papá era un obrero que emigró primero del sur de Italia a Alemania, con su tío Ernesto, que una de las dos razones por cual mi primer hijo se llama Ernesto, porque quiero recuerde mi hijo que hemos sido inmigrantes humildes, y de ahí fue a Torino, final de los años 50. Él era muchachito, entra primera vez a firmar su primer contrato de trabajo en Italia, y cuando sale de ahí, al frente en la calle había una carpa. Era la carpa del Partito Comunista Italiano. Lo sientan, le explican el contrato. Durante la noche, él se había pasado la noche entera esperando para entrar a firmar el contrato. Le habían tomado la sangre en la calle. Los italianos olvidan que hemos sido migrantes humildes. Y de ahí empieza a trabajar en una antillana de acero. Un trabajo muy humilde, muy duro. Se lleva a sus dos hermanos, como todos los buenos obreros escafados. Logra coger la patente para maniobrar grúa. Pero ¿qué pasa? A ser inscrito al partido, un inscrito sencillo y de emigrante del sur, los padrones, los dueños le daban miedo porque él podía tener mucho roce con los trabajadores. Así que casi siempre lo ponía a trabajar por la noche. Mi papá nunca ha sido un cuadro. Mi papá es una persona muy sencilla que convence por su sencillez. Y yo lo adoro por esta razón, lo quiero muchísimo. Y entonces, nada, esta es su historia. Quizás eso fue lo que te llevó, ¿no?, a liderar movimientos juveniles. Sí. Siempre lo he hecho con mucho orgullo. Yo recuerdo que cuando a un punto fui elegido en el Consejo Municipal de mi ciudad, fui candidato como el alcalde por, decimos, la izquierda, ¿no?
que fue la razón por cual tuve que salir del movimiento italiano contra la mafia, porque era completamente incompatible el cargo político. Pero en aquel tiempo se trataba de romper el cerco de los gobiernos Berlusconi, y entonces mi organización me pidió si estaba dispuesto a hacerlo. Era jovencito, tenía 31 años, candidato en la tercera ciudad de mi país. Y entonces yo recuerdo que me quedaba siempre porque como nuestra ciudad ha sido capital, a ir al consejo tenía la obligación, tiene rango de parlamento y tiene la obligación de ir en chaqueta y corbata. Y yo me quedaba siempre haciendo este nódulo de la corbata y mi papá me regañaba y me decía, mira, yo he llevado la tuta blue, que es de los trabajadores metalmecánicos, de los humildes, toda una vida. ¿Tú quieres quedarte para tener que ir a tu trabajo con chaqueta y corbata? Entonces me callaba, ¿no? Y entonces sí, yo tengo mucho matizaje de mi papá. Entonces, con toda esta formación, con todo este precedente, llegas a Cuba. Sí, en el 2011, increíble. Yo era un día a Latinoamérica, fui a Venezuela y a Colombia. Colombia era un país que conocía porque lo había trabajado en los años de la Alianza Italiana contra la Mafia. Ahí había encontrado a aquel Iván Cepeda, que ahora es candidato presidente de la Colombia, y al cual le va un gran abrazo porque es una persona espectacular. Muy firme él. Y entonces, nada, llego a Cuba, casi digo, no, yo no puedo ir a Latinoamérica otra vez y no pasar por Cuba. Y junto a mi hermano y 3 amistades llegamos al país. Y cuando llegamos me doy cuenta que lo que veía, sí, respetaba este llegado histórico, era fascinante, pero la idea romántica era muy poco interesante respecto a lo que estaba ocurriendo en Cuba. Era el momento de la discusión sobre la actualización del modelo económico. Había una discusión vibrante, súper interesante, que atravesaba la sociedad total, de los jóvenes hasta los abuelitos. Había verdaderamente, las calles de Cuba vibraban. Y tú te dabas cuenta de una sociedad densa, que era algo que en mi país se iba a perder. Yo me recuerdo que había pasado 3 o 4 días en una calle, fue mi primer viaje, sí, no fui a Santiago, fui a Santiago después, antes de Sandy, y en una calle de La Habana, y a los 4 días ya había encontrado el F del CDR, ya había descubierto que era el CDR, la Organización de las Mujeres y el sindicato. O sea, me di cuenta que en Cuba, al final, hay este sistema participativo que usted lo da por normal. O sea, es aquisito, ya, hasta un poquito aburrido. Tengo la reunión del núcleo tengo la guardia. Esto es espectacular. Esto prevé participación. Esto prevé militancia. Esto muchas veces en nuestra sociedad son súper individualistas. Te meten en un cubículo y ahí te tiran y te pierdes. ¿No ocurre igual en otras partes del mundo? A ver, sí, pero primero ha sido parte del ataque desarticulador del sistema consumístico contra nuestra sociedad organizada. Y esto ha creado las precondiciones para cuando era el momento de levantarse para defender nuestros derechos, por ejemplo, el sistema de salud, el sistema pensionístico, ya tú no había organizaciones de masa participadas que podían contrastar eso. Entonces ha sido, y mi generación vive de recuerdos. Cuando el sindicato era esto. Cuando la organización era aquel. O sea, no, ya, yo quiero vivir mi tiempo, el sentido del momento histórico, quiero estar a mi tiempo. Y cuando vine a Cuba, me di cuenta que podía aportar un granito de arena. Y ahí me embullé y entonces dije, no, tengo que encontrar cualquier forma para ayudar a este debate. ¿Y cuál fue esa forma que encontraste? Ahí en el 2013 había el Fórum Mundial para el Desarrollo Local. Y yo como economista siempre he creído mucho en el desarrollo local. Soy un economista de lo que se ensucia los zapatos. Yo nunca he sido lo de las tablitas. A mí siempre me ha gustado. En el movimiento italiano contra la mafia, mi tarea era cómo nosotros tenemos normas para volver en actividades sociales bienes que se confiscan a las organizaciones criminales. Entonces lo mío era estudiar la factibilidad, las fuerzas sociales que se podían entregar. Creábamos cooperativas de jóvenes. Así que creyendo mucho en el desarrollo local, yo le propongo a mi ciudad de hospedar un fórum lateral, un side event, se dice un evento lateral sobre Cuba. Ellos lo aceptan con mucho entusiasmo, así que en el marco del desarrollo del Foro Mundial sobre el Desarrollo Local de las Naciones Unidas se da este evento y nace la Agencia para el Intercambio Cultural y Económico en Cuba. No, ya yo había, porque ahí pasa otra cosa que sí me marca mucho, a un punto que pasa que el alcalde de mi ciudad quería darle el título de ciudadana honoraria a la que usted le dice muchas veces la gusana, Joanny Sánchez.
yo estudio, digo, pero ¿cómo se puede pensar de dar la ciudadanía honoraria a esta muchacha, a esta señora? O sea, además había surgido una investigación periodística de un periódico latinoamericano que demostraba claramente que la señora trabajaba, o sea, no era trabajo voluntario el suyo. Y entonces yo me opuse a esto, fue una discusión bien fuerte con mi alcalde, que había sido ministro de Asunto Interior, ministro de Comercio Internacional, típico socialdemócrata que siempre llega tarde a los procesos sociales, ¿no? Él siempre de lo anterior. Decía, pero si ya empezaron las conversaciones, ¿cómo tú te metes ahora a darle la...? O sea, yo no te lo voy a permitir. Y así fue porque me metí horas. Él cometió un error grave, porque él pensaba que era el alcalde que le daba la ciudadanía honoraria y no era el consejo municipal, porque ellos mismos no creen en la democracia, ¿no? Entonces, el resultado le tuve que recordar eso y le tuve que recordar que si el acuerdo del consejo, él no podía darle la ciudadanía. Así me metí horas a hablar con una técnica, se dice, para postergar la decisión. La señora vino, tuvo que irse, su ciudadanía no llegó, de hecho nunca la llegó a coger. De hecho, hoy el único ciudadano honorario cubano de mi ciudad es Julio Guerra Izquierdo, jefe de la Brigada América, que vino años después, esta otra hoja de la historia. Así que el día siguiente a este acontecimiento me contacta el consejero político de la Embajada de Cuba en Italia. Yo no sabía que existía el consejero político, yo ni iba a pensar que me contactara la Embajada de Cuba, y me invita a Roma para ser recibido en la embajada. Yo decía, para mí ha sido natural, o sea, no, pero fui con mucho gusto. Y el cariño de esta gente, de la embajadora Albita, y me dicen, si usted va a Cuba, nosotros le organizamos una visita. O sea, usted se paga el viaje, pero ahí lo acogemos. Y así fue. Me acogió el Comité Central, conocí que era el ICAP, la grandeza de un pueblo que destina un instituto a la solidaridad y la amistad. Así que cuando organizamos el evento en Torino, ya este andamiaje existía. Y para mí era natural hacer una búsqueda, una investigación. ¿Cuál era la búsqueda? Yo creía, me gustaba mucho el modelo social, me gustaba mucho la visión política, me daba cuenta de la profundidad del mensaje revolucionario. También me daba cuenta, como economista, que el gran desafío de esta revolución es construir elementos de desarrollo económico. Y obviamente a partir de una condición que es la de bloqueo. O sea, al final, claro que tenemos que denunciar el bloqueo, claro que tenemos que hacer de todo porque no los quiten, pero hasta tanto que lo tenemos que desarrollar todos aquellos mecanismos de resiliencia y resistencia, económico ante todo, que garanticen al pueblo de Cuba sus elementos de bienestar. Y dije, este es mi balacero. Michele, te escucho ahora y te incluyes. Sí. Tienen que quitarnos el bloqueo. Y yo me siento parte del barco. Si usted me lo permite, yo me siento montado en el barco. Es un barco que hoy está en agua un poquito agitadas, pero hoy no me siento afuera. O sea, yo siempre digo que para llegar ahí, y fue nuestro desafío, tenemos que superar el concepto de solidaridad como tal. Tenemos que llegar a la comunión. ¿Por qué me da tan orgullo ver que hoy nosotros tenemos 5 o 6 muchachos que han sido repetientes de brigada, que deciden venir a vivir aquí en Cuba? Hay un muchacho que acaba de llegar, que es el esposo de la muchacha que ha hablado en estos días, que se llama Lucila, la chiquitica atómica, que hoy cumple 30 años. Lucila decidió venir a vivir aquí en Cuba. Se arrastró su esposo, por supuesto, como mujer. El esposo es un ingeniero mecánico que trabaja por Liveco, la principal empresa de construcción de camiones. Él resignó su cargo para venir a trabajar aquí y para ocuparse de la tecnología del café, de la mata hasta todo, y de cómo electrificamos la despulpadora, de cómo garantizamos un nuevo sistema de transporte, de cómo. Cuando tú ves eso, tú te das cuenta que ha alcanzado un nivel diferente, con todo el respeto de solidaridad, que es una solidaridad muy concreta, entrelazada en el desarrollo del país, casi de comunión, yo le digo, ¿no? Son jóvenes que han decidido sentirse parte de este barco. Cuando empezamos en aquel tiempo no pensábamos de poder llegar aquí. En aquel tiempo nuestro desafío era ver cómo apoyar la revolución, cómo apoyar el proceso de actualización del modelo económico, buscando formas de inversiones responsables, estratégicas, posiblemente amistosas. Y ahí firmamos 2 convenios que en sí mismos eran una noticia. Un convenio con l'ICAP, que estaba dispuesto a hacer un experimento de nuevas formas de solidaridades que contemplaba el intercambio económico, además que cultural, lo llevamos en el nombre, y otro con ProCuba, que era la agencia del MINSEX que promocionaba la inversión extranjera. Y de ahí, como Sartre, fuimos buscando
Y ahí es que nace BioCuba Café. Sí, BioCuba Café fue arrastrando un proceso. Ahí nace, por ejemplo, la relación entre la empresa Vitrale y la empresa Boero, que llevó a la producción comparada de pintura durante el 500 de La Habana. Y un proyecto de embutidos que nunca llegó a fructificar. La exportación de azúcar orgánica del Carlos Baliño de Villa Clara, que sustitujo cuando la empresa IFMAN, después de la aplicación del título tercero, sale de Cuba. Se logró para algunos años defender el mercado orgánico afuera, posicionándolo con la marca Alchenero y otra cosa. O sea, nosotros como Sartre fuimos buscando proyectos estratégicos, casi siempre de exportaciones. Nosotros nunca hemos querido vender nada al país porque sabíamos que en el desarrollo económico la exportación y el ingreso de divisa, además del desarrollo local, eran desafíos muy importantes, retos. Hemos probado humildemente a buscar aquellos elementos de innovación casi como una vanguardia, ¿no? Por ejemplo, la primera exportación de un productor natural de Cuba privado la hicimos nosotros, un aguacate del productor Rafael de Catalina de Guinness. La primera exportación de un producto alimentario elaborado la hicimos nosotros, el turrón de maní del Bormey de Villa Clara. Y así hicimos las cosas que te decía. BioCuba Café ha sido uno de los intentos que hicimos y que al final logramos. Hablando de esa integración, de esa inserción de la solidaridad de maneras efectivas y que se implican también a los jóvenes, pero hoy esa solidaridad con Cuba se ve también amenazada y se ve atacada. ¿Qué riesgos implica ser solidarios con Cuba? A ver, yo creo que implica los mismos riesgos que sufren los cubanos. Yo veo cubanos dignos en mi país, Ileana, mi esposa, que solo para ser cubana muchas veces no puede tener una tarjeta de banco, que cuando tú vas a pagar una visa o un trámite consular no lo puede hacer porque el consulado no tiene cuenta. Los cubanos viven abajo del bloqueo, así que casi olvidan que exista de alguna forma. Muchas veces yo vivo en la calle, o sea, en el sentido con el cubano de pie, muchas veces me toca discutir, el bloqueo no existe. No, chico, el bloqueo existe, te lo dice uno que solo para pagar lo que debe tiene que dar vueltas que son totalmente innecesarias. Muchas de nuestras máquinas no están en Cuba, están virtualizadas en tercero país y no podemos comprar la pieza de repuesto. O sea, lo que vivimos nosotros es lo que viven ustedes, ni más ni menos. Por supuesto, levantarse hoy implica riesgo, pero ¿cómo no levantarse hoy con lo que me está ocurriendo? ¿Cómo no decir hoy con claridad que lo que está ocurriendo es genocida, es criminal, es injusto, es inaceptable? O sea, no existiría una solidaridad que no se levante hoy. Y sinceramente, yo creo que también en concepto empresarial, ¿no? Alguien me decía, pero ¿por qué una empresa hoy? Primero, no es la empresa que ha hecho el combo, es la empresa por lo que podía ha apoyado normalmente, pero es parte de la responsabilidad social de una empresa. Tú no puedes estar avulso de tu contexto. Tú eres parte del contexto social en el cual tú vives. Yo sería un mal presidente de una empresa si no me preocupara de mis 300 trabajadores. Y preocuparse hoy es levantarse y defender el sistema de este país. Los cubanos son dueños de su tierra y dueños de su sistema. Quieren criticarla, lo hagan los cubanos. No venga alguien del exterior a hacerlo. Esto no es aceptable. Entonces, riesgo o no riesgo, esto es un deber. Y frente a los deberes, me lo han enseñado los mismos cubanos, no hay riesgo que... ¿Qué crees de la situación que está pasando Cuba en este momento con los ataques, las amenazas, el cerco energético, el bloqueo petrolero que está imponiendo la administración Trump, que ha hecho, lo que ha hecho es agudizar los casi 70 años de bloqueo? Sí, a ver, también yo creo que ha permitido despertar conciencia, porque el bloqueo energético es tan violento que es innegable y rompe una quinta de hipocresía que se había montado frente a los demás bloqueos. Como economista, a ver, a mí me dicen, no, pero no se hicieron las inversiones correspondientes. Uno siempre puede criticar el proceso económico. Yo no estoy aquí para defender todo y, por supuesto, pudiéramos hablar también de la cosa de la criticidad. Aunque en el momento de ataque no se habla de la criticidad, uno se une. Pero Cuba ha sido un país que ha desarrollado 3 vacunas proteicas. En los años de COVID, en el trienio de la COVID, en el mercado de la stock option de Nueva York, de 100 sociedades, más de la mitad eran farmacéuticas. Y de esta, la mayoría productora de vacunas.
Miles de millones de dólares se han movido en eso. Si a este país les hubiese dado su derecho soberano de vender su producto, hoy la termoeléctrica sobrarán y la plata estuviese. Esto cualquier economista en buena fe lo tiene que reconocer. Lo tiene que reconocer. Además del efecto del bloqueo, tú hay mercado al cual Cuba no puede acceder, que sería derecho, que es el resultado del pensamiento estratégico del comandante, de la revolución y de la construcción política de este país. Y entonces lo que están haciendo tiene raíces antiguas. Decimos lo que se dice recrudecimiento energético, es la última etapa, es una etapa que ya es criminal de lo criminal. ¿Cómo tú puedes pensar que tú le negas esto? Mira, esto no es nada moderno. Esto se llama asedio medieval. Cuando el castillo no se rinde, ¿tú qué haces? Lo toma por hambre o prueba a tomarlo por hambre. Esto es antiguo como el mundo, pero es criminal. Pero es criminal. Y así se tiene que definir. En este contexto se ha desarrollado toda esta iniciativa global, el Convoy Nuestra América. Y tú has estado al frente del Convoy Europeo, sí, movilizando esfuerzos, organizando. Y hace poco los vimos por el oriente de Cuba. Esa experiencia, ese intercambio con el pueblo, ¿cuáles fueron las impresiones de quienes iban contigo? ¿Qué se llevan? A ver, son dos historias. Primero, el Convoy Nuestra América fue algo bello. Bello porque fue el encuentro entre personas, movimientos que normalmente no habían desarrollado una solidaridad con Cuba, pero le tenían un cariño natural, la misma Internacional Progresista, con otras organizaciones que históricamente tienen un marco de trabajo, la nuestra, pero también People Forum, también de Estados Unidos, muchas otras. Y unida a una sensibilidad popular. Yo lo que vi en Europa fue maravilloso. Nosotros organizamos el primer convoy en 3 semanas, que considerando la enorme dificultad logística de la situación actual, es algo increíble. Yo siempre doy el cuento de un muchacho de Algeria que cuando se anunció el convoy, sale de su casa. Él empieza y marcha a la capital. Pide el visado para Italia. Nosotros acabamos de anunciar el vuelo desde Italia. Va a Italia, duerme con nuestro compañero, se presenta y se monta el avión. Yo lo vi aquí en Cuba. Y cuando lo veo le digo, ¿qué tú haces aquí? O sea, tú saliste sin saber que se iba a dar. Su respuesta fue, podía fallarme. O sea, podía salir por gusto. No podía llegar en retraso. A ver, ¿qué tú dices frente a eso? Y le dije, ¿pero por qué? Dice, mi papá tuvo el honor de atender, porque él dice, cuando fue la revolución nuestra, usted mandaron médico. Y mi familia estuvo involucrada de alguna forma en eso. Y ahí yo me quedé, dije, esto es maravilla. Cuando se unen 120 personas en 3 semanas de 23 países solo por la parte europea y 700 a nivel mundial, tú te das cuenta que hay un viento fuerte y que tú tienes que armar velas. Tienes que, para que el barco vaya, ¿no? Y esto fue el Convoy Nuestra América, 1. El convoy que hicimos ahora, dicho segundo convoy para la región oriental, fue primero la necesidad de reafirmar, de decirle a los cubanos, mire, esto no ha sido algo que ha llegado por gusto, que después se va, porque tenemos que trabajar con atención, con mucho cariño al balance de la esperanza del pueblo de Cuba. Y entonces esto era una forma de decir, 28 días después estamos nuevamente aquí. Porque esto será hasta que sea necesario, o haremos todo lo posible. Cuba no está sola. Cuba no está sola, ¿no? Cuba no está sola porque no está sola. Ir a las provincias orientales es también querer ir donde nosotros trabajamos, donde nos sentimos en la casa de la casa. También porque sabemos la gran fuerza que esto tiene. Cuando yo le decía el manantial de la revolución, es así, y algo cero retórico, muy auténtico, porque muchas veces los cubanos no lo perciben, pero cuando tú vas en un pueblecito de montaña de 3.000 almas y ves una escuela, para ustedes es normal. En Europa no existe. No es si hay o no hay la luz en aquel dato momento, si la fatiga que o menos que se está haciendo. Es sencillamente que en vuestro proyecto social existe el resultado de una fatiga de 60 años de revolución para colocarlo, para estructurarlo, para garantizar una infraestructura de resiliencia, resistencia y crecimiento, mientras en mi país no existe. No existe un centro de salud a 3.000 en la montaña por 3.000 personas. No existe una escuela. Y cuando tú vas ahí y ves todos los niños, con la fatiga que sea, con su panueleta puesta, que te acogen, que te hablan, que tiene en Maicí, punta de Maicí, frente al faro. Llegamos
habían montado un espectaculito para explicarnos la historia de Atuey y de los taínos. Después entra el coordinador de Cuba Sub, Alexis, una persona extraordinaria, estudiada, porque esto es lo extraordinario que tiene Cuba, que en todos rincones tiene personas que tienen historia para contar más de la que yo te puedo dar aquí hoy por la mañana. Y entonces nosotros sentados con los niños, escuchando esta clase de cómo los ancestros, de cómo la cultura ancestral se ha mantenido en la sociedad cubana de alguna forma y de cómo de aquellos ancestros se han ido creando las condiciones para la resistencia y la resiliencia histórica del pueblo de Cuba. Esto es maravilloso, esto no tiene precio. Y es por eso que yo el otro día hablaba de caguairanes, de palmas reales, de caobas, porque ahí tú encuentras verdaderamente personas firmes, con raíces profundas, legadas a sus tierras, y esto tiene un efecto dirompente sobre lo internacionalista y sobre lo solidario. Y permito decir también al revés, porque cuando tú ves este mensaje de personas que se levantan a las 5 o a las 6 de la mañana para llevar un granito de arena a esta montaña, paneles solares, medicamentos, lo que hemos podido llevar, y lo hacen a bajo lluvia, lo hacen con los ríos crecidos, lo hacen arriba de una jirón, llevando un poquito de combustible en canistra porque, para no quitarle ni un litro de combustible al pueblo de Cuba, montado en un camión de montaña, para esta comunión, este encuentro. Yo creo que esto es bello, ¿no? Esto es bello, esto es fuerte, esto lo pueden atacar, muy difícil que lo puedan destrozar. Michele, hablando del convoy Nuestra América, el presidente hace unos días, presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, decía que hasta cuándo la comunidad internacional va a permitirle justicia contra Cuba, pero no solo contra Cuba, sino contra Palestina, contra Líbano, contra Irán. ¿Qué piensas de eso? Yo pienso que vivimos tiempos muy difíciles. Habíamos dado por cierto el derecho internacional. Y no, el derecho internacional se defiende todos los días. Y nosotros venimos de una experiencia, nosotros hace muchos años hacemos un proyecto que se llama el Tren de la Memoria, que es un proyecto con el cual hemos llevado miles y miles, decenas de miles de jóvenes a visitar el campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau. Empezamos en tren, ahora trenes no hay, uno de los tantos servicios que en la rica Europa se ha quitado, es reducido. Vamos en unas guaguas. Y muchos de los jóvenes que están aquí hoy en Cuba han sido participantes, casi todos han sido participantes del tren antes, después organizadores, después brigadistas de la brigada Gino Doné, el único expedicionario del yate Granma europeo, que era un italiano, y entonces trabajadores aquí en Cuba, llevando su profesionalidad. Lo que pero quiero decirte es que hemos trabajado mucho el tema de la memoria. Y la Alemania nazista no nace de la nada. Nace de una distorsión de la más importante democracia europea de aquel tiempo. La democracia, los derechos internacionales no se asumen una vez por todas, se construye y se defienden todos los días. Y hoy estamos en un momento de receso espantoso. No es casual que mientras tanto Trump levanta los aranceles. No es casual que mientras tanto Trump retira la tropa de la OTAN. O sea, está cambiando la orden mundial. Unión Europea necesita despertar y nosotros la vamos a pellizcar bastante porque lo haga. Pero tenemos que estar conscientes que en un momento de crisis enorme del derecho internacional, la diplomacia popular es fundamental. Esto es el convoy, el Asumut. Una sociedad de personas despiertas que en un momento de crisis internacional dicen al mundo, no sé cómo, sacuden la mata. Y le dice, despierten que la estamos perdiendo. Y en esto Cuba es el punto de combate, el enfoque de combate. Que explote la violencia nuevamente en Colombia antes de la elección no es casual. Que se trate de amenazar el gobierno de Brasil y de México no es casual. Si la derecha nos lleva a la orilla del abismo, con lo que están haciendo, nosotros es aquí que lo tenemos que parar, es aquí en Cuba. Es por eso que yo digo que defender Cuba hoy no es defender solo el barco que yo tanto amo, es defender el mundo. Levanten europeo, porque defender Cuba hoy es defender un concepto democrático de Unión Europea. Levanten norteamericano, estadounidense y canadiense, porque defender Cuba hoy es defender vuestra conciencia. Y latinoamericanos, levántense hoy por Cuba, porque si no mañana será Colombia, pasado mañana será Brasil y en último será México. La derecha tiene un plan bien estudiado. La izquierda tiene en este momento que aliarse, unirse y defender Cuba hasta lo último. Gracias, Michele.
por compartir este rato con nosotros acá en la salita de Alma. Gracias a ustedes. Sentido en casa. Súper lindo lugar. ¿Y ustedes? Por también transmitirnos parte de ese cariño, de ese afecto, de ese compromiso con Cuba y por llevar la realidad de Cuba, difundirla, darla a conocer en Europa. No, gracias a ustedes de haberme permitido salir en el barco. Un gusto. Hasta la próxima.